Seguimos navegando por los mares de la bibliofilia en la barca del sátiro. Esta semana nos acompaña Elisa Guerra Doce, arqueóloga y profesora de prehistoria que se ha dedicado a investigar una pregunta fascinante. ¿Qué papel jugaron las sustancias psicoactivas y los estados alterados de conciencia en las sociedades prehistóricas? Elisa ha rastreado las huellas de sustancias psicoactivas utilizadas hace miles de años, llegando incluso a documentar algunas de las primeras evidencias directas del consumo de drogas en la Europa prehistórica. Rescatamos una cita de su libro Las drogas en la prehistoria. El debate sobre el consumo de drogas está de plena actualidad en las sociedades occidentales contemporáneas y quizás por esta razón se tiende a pensar que esta es una práctica relativamente reciente. Si bien esto es cierto para los productos de síntesis, cuyo empleo se ha incrementado notablemente desde mediados del siglo XX, no puede decirse lo mismo de la amplia variedad de sustancias psicoactivas que se encuentran en la naturaleza, mayoritariamente en el reino vegetal. Teniendo en cuenta que la subsistencia de las sociedades preindustriales ha dependido fundamentalmente de los recursos naturales de sus entornos y que, por lo tanto, el contacto de estas comunidades con sus floras y faunas locales ha sido muy estrecho, parece lógico suponer que pronto se harían evidentes las propiedades psicoactivas de determinadas especies vegetales y en menor medida de algunos animales. De este modo, cabría preguntarse entonces si no habría que retrotraer a la prehistoria el primer contacto con las drogas. Bueno, Elisa, vos venís de alguna manera del campo de la historia y la arqueología y de alguna manera llegás a la prehistoria y a las drogas. ¿Cómo llegaste, digamos? ¿Cómo fue tu camino? Bueno, como has comentado, a mí me interesa fundamentalmente la historia y la arqueología. Tengo la grandísima suerte de haberme podido dedicar a la arqueología profesionalmente. Soy arqueóloga, soy profesora de prehistoria en la Universidad de Valladolid y entonces a mí me interesa dentro de este gran mundo de las drogas, utilizando el término de Giorgio, la drogología, pues sobre todo la perspectiva histórica. Me interesa mucho saber pues, cómo los seres humanos lograron descubrir las propiedades de ciertos vegetales, principalmente, porque en el caso pensamos en los hongos, pues es un consumo directo, pero en el caso de otras plantas que requieren una preparación o que solamente ciertos órganos vegetales son los que tras una determinada preparación proporcionan esos efectos, pues cómo los seres humanos llegaron a descubrir esas propiedades y luego cómo progresivamente las fueron incorporando a diversas prácticas rituales, medicinales, políticas también, religiosas. Y me interesa mucho todo ese abanico cultural porque muchísimas culturas a lo largo de la historia en diversas partes del mundo han descubierto estas sustancias, las han incorporado a su vida cotidiana y han desarrollado una riquísima cosmovisión del mundo gracias a ellas. Y entonces la mayoría de los libros que he seleccionado, pues precisamente van a tratar de historia, de arqueología, de antropología y muchos de ellos centrados en la prehistoria, en el origen de todo esto. Bueno, pues voy a empezar por dos obras que no son estrictamente prehistóricas, pero que para mí son obras de referencia fundamentales. Las tengo como libros de cabecera. Una de ellas es Historia General de las Drogas de Antonio Escootado, que aunque tiene como excusa las drogas, a mí realmente me parece una enciclopedia de la historia, porque es un recorrido desde el mundo antiguo hasta el mundo actual, teniendo ese hilo conductor de las drogas, pero que se explica todos los procesos que han conducido a nuestros días, cómo se produce esa cruzada farmacológica, cómo comienzan a establecerse tabúes, el control sobre las drogas, vinculado a poderes religiosos,
a poderes políticos, a poderes económicos, el control de las farmacéuticas, la guerra sobre las drogas que se establece en los años 70. Entonces, bueno, me parece un trabajo fantástico, fundamental. Y bueno, voy a compartirlo con vosotros. Además, en este caso, aparte del libro en sí, Antonio me lo dedicó. Os voy a mostrar la dedicatoria y me hizo especial ilusión. No sé Ah, si lo veis bien. ¿Se Se ve ve, pero bien? si lo puedes leer, genial, porque no se puede Ah, leer. vale. sí. Bueno, yo conocí a Antonio hace muchos años y cuando yo estaba preparando mi trabajo de tesis doctoral, le invité a formar parte del tribunal. Bueno, para mí fue un grandísimo honor porque me gusta mucho, no sé si os pasará a vosotros, pero poner cara a los autores y a las autoras que se leen, como que es más familiar. Claro. Y bueno, ya si se les puede conocer personalmente, porque a veces conoces a una persona que a través de su obra artística, literaria, te ha llegado y luego en lo personal, pues es una auténtica decepción, o a veces al contrario, ¿no? Y en el caso de Antonio, bueno, una persona tan sabia, tan generosa, tan amable, bueno, pues fue un honor que decidiera aceptar formar parte del tribunal, fue encantador, fue súper generoso. Y entonces me dedicó su libro de manera tremendamente generosa. Me dice, para Elisa, que sabe tanto como yo de estos asuntos y encima es prehistoriadora. Con afecto, Antonio. Entonces, Maravilloso. bueno, pues lo guardo como oro en paño. La verdad es que, bueno, pues es una obra de cabecera para mí y yo creo que para cualquier persona que se muestre interesada por las drogas, porque otras pues a lo mejor tratan más de perspectivas farmacológicas o químicas y a los que no tenemos esa formación pues resultan más complicadas. Y la obra de Antonio, para entender muchas políticas actuales y muchos tabúes que todavía persisten, es la forma de entender las raíces de todos estos procesos. Así que bueno, esa para mí sería la primera obra de referencia, no por importancia, pero sí porque fue la primera que llegó a mí. Y la segunda, por supuesto, yo creo que va a ser algo en lo que vamos a recabar muchos de los que vamos a intervenir en este podcast, por supuesto, este trabajo de Jonathan Ott, del que hablaré bastante. He seleccionado varios trabajos de Jonathan y he escogido este porque me parece que complementa muy bien el trabajo de Antonio Escotado. Si el de Antonio tiene más una perspectiva histórica, a veces cuestiones jurídicas, en el de Jonathan, pues encontramos ese estudio maravilloso desde el campo de la química, de la farmacología y también la antropología. Y en mi caso, por ejemplo, que mis conocimientos de química pues son bastante limitados, una de las grandes virtudes de Jonathan era su capacidad didáctica, acercar la química a gente de la que no tenemos esa formación, porque otros trabajos, por ejemplo, otro que a mí me sirvió mucho fue el de Schultes y Hoffman, el de Botany and Chemistry of Hallucinogens, que es fantástico, pero a mí es un trabajo que me costaba más entender ciertos aspectos químicos. Entonces, la obra de Jonathan me parece que es muchísimo más didáctica. Oye, Elisa, Así ¿y que, tú recuerdas en qué momento y cómo llegaste a esas 2 obras? O sea, ¿en qué estabas tú? ¿Cómo te llegaron esas obras, la de Antonio y la de Jonathan? pues la verdad es que cuando yo estaba en la universidad, yo creo que es el típico cliché, que es el momento en que se conocen nuevas personas, que se comienzan a experimentar con cosas, con sustancias, llegas a nuevas lecturas. Pues a mí me interesaba el tema de las drogas. Entonces encontré el libro de Antonio y me compré una edición de bolsillo porque ha habido varias ediciones de esta obra de Antonio, por lo menos aquí en España, y sacaron una edición en 3 volúmenes. Como a mí me interesaba mucho la prehistoria, pensé que en ese primer volumen
me iba a encontrar todo el registro de la prehistoria. Y fue ahí como empecé a leer, me encontré todo este mundo y me interesó leer mucho más. Y entonces, desde una perspectiva antropológica, porque lo que encontraba muchas veces era o bien literatura o bien química, encontré también el trabajo de Jonathan. Y a partir de ahí ya fue tirando del hilo y en esos momentos, ahora a muchos de los oyentes les resultará impensable, pero cuando no existía Internet, pues era muchísimo más complicado acceder a alguna bibliografía, no había bibliotecas virtuales, había que tirar a veces de librerías de segunda mano, librerías de viejo. Y fue ahí donde encontré esta otra joya de mi biblioteca, que es la obra de Lewin, fantástica, pero una tradición en italiano. Además, mirar ilustrado con el Jardín de las Delicias del Bosco, Oh, maravilloso. pues esta obra la encontré en un viaje a Roma, trasteando por una librería de segunda mano y bueno, pues me pareció maravilloso porque no la había encontrado en España, estaba descatalogada y algunos libros que me interesaban mucho, pues en aquellos momentos cuando yo estaba trabajando en mi tesis en el año, comencé en el año 96, pues no podía acceder a ellos. Así que llegar a esta traducción de Fantástica fue fantástico, nunca mejor dicho. Y bueno, pues ¿cómo llegué yo a este tema? Pues la verdad es que me interesaba el tema de las drogas y al leerme estos trabajos que os acabo de mostrar, me llamaba muchísimo la atención que había muchas referencias al mundo antiguo en Europa, sobre todo al mundo grecolatino, los misterios eleusinos, algunas referencias a Egipto, pero apenas se mencionaba momentos anteriores, momentos de las sociedades ágrafas, no así como ocurría, por ejemplo, en el mundo prehispánico, donde hay muchas referencias. Y me acuerdo que el momento en que ya me decidí a embarcarme en una investigación seria y centrada en las drogas en la prehistoria fue en una clase de prehistoria de la península ibérica, en la que se mencionó un yacimiento del sureste de España, la Cueva de los Murciélagos, que se encuentra en Granada y que fue descubierta en el siglo XIX por un grupo de mineros que estaban explotando la zona en busca de minerales y entraron en esta cavidad y se encontraron un depósito intacto que contenía pues unos 100 cadáveres que debido a las condiciones de aridez del entorno estaban intactos, tal como los habían dejado las comunidades prehistóricas, provistos pues de las piezas de ajuar funerario, tenían todavía las vestimentas, sandalias de esparto, cestillos. Y entonces un investigador andaluz en 1868 recopiló todos aquellos materiales y publicó esta obra que luego se reeditó en el año 2007. Y me llamó mucho la atención porque se mencionaba que, a ver si localizo la página pronto y os lo leo, que se habían encontrado cápsulas y semillas de adormidera depositadas junto a los cadáveres y en algunos casos junto a mechones de cabello de los difuntos que habían sido cortados y todo ello metido en bolsitas. Y el profesor que nos estaba explicando ese yacimiento, que es catedrático de prehistoria, Germán Delibes de Castro, que es uno de los hijos de Miguel Delibes, el escritor, pues nos comentaba que después se hicieron estudios botánicos en la cavidad y entonces esas semillas y cápsulas de adormidera correspondían tanto a la variedad silvestre, Papaver setigenum, como a la variedad cultivada, Papaver somniferum.
Y a mí eso me llamó mucho la atención, porque cuando nos explicaban la flora del Neolítico, de las primeras comunidades productoras, pues se centraban en especies única y exclusivamente destinadas a la alimentación. En el caso del Neolítico en Europa, porque en otras partes del mundo obviamente comienzan a domesticar y a cultivar la flora local, en el caso de Europa siempre se centraba el trigo, la cebada, los guisantes, las lentejas. Dices, bueno, y otro tipo de plantas. Y esta fue la primera vez que yo vi una mención a una planta psicoactiva en un yacimiento arqueológico. ¿No? Y entonces mm, a la hora de elegir un tema de tesis doctoral, pues hablé con este profesor, con Germán Delibes, y empezamos a barajar opciones, si esto podía ser un tema, porque como os comento, no había prácticamente información. Pues estaba este yacimiento, las citas de autores clásicos, no sé si conocéis una muy famosa de Heródoto, el padre de la historia, sobre los escitas, que habla de que en sus ritos fúnebres tiraban semillas de lo que él no sabía lo que era, a braseros y a carbón, a piedras candentes, y que los escitas, en semejante eh, Saumerio. cantidad de humo, prorrumpen en gritos de alegría, pues resulta que jamás se lavan el cuerpo con agua. Entonces, bueno, pues había así referencias muy bonitas en otros autores grecolatinos, pero no había mucha información. Y entonces convertí esta investigación en mi tesis doctoral y empecé a tirar del hilo. Y llegué a trabajos, a ver, os voy a enseñar uno, este de Carlos González Wagner, que es profesor de Historia Antigua en la Universidad Complutense de Madrid. Este trabajo lo ha publicado hace muy poquitos años, en 2022, creo. Sí, en 2022. Em, y yo llegué al trabajo de Carlos a través de un artículo que publicó en 1984, para que veáis cómo estaba en ese momento la situación de la investigación de las drogas en España y en Europa en general. Él me comentaba que nunca se le pasó por la cabeza publicar esto que publicó años más tarde, porque hubiera supuesto el fin de su carrera. El tema de las drogas no se investigaba, era simplemente una curiosidad, pues había alguna alusión a pie de página en alguna obra, pues se hablaba de la iconografía de Deméter con relación a las adormideras, pero nadie en la academia se dedicaba a estas cuestiones. Entonces, Carlos había publicado un artículo, pero siguió recopilando información, y ha sido en el año 2022 cuando ha publicado ya su monografía, que es fantástica porque recopila muchísima información sobre el mundo antiguo, Mesopotamia, el mundo griego, el mundo latino, los misterios eleusinos. Entonces, bueno, a cualquier persona interesada en la antigüedad, pues se lo recomiendo, es buenísimo. Y además ofrece también muchos datos arqueológicos, fuentes, autores clásicos, así que bueno, pues fabuloso este trabajo. Voy Y yo quitando. llegué a Wagner, a ese librito hace poquito, y después me di cuenta que había leído un artículo del viejo que hablaba sobre la licantropía, y llegué un poco que él hacía como una nota al pie en uno de estos artículos que hablaba de la licantropía, como una posibilidad ahí vinculada al uso de distintos tipos de sustancias enteógenas. Sí, y Está muy bueno el tiene librito. un blog que si os interesa luego lo busco, y os doy la referencia, porque ofrece también muchísimas entradas con datos tremendamente interesantes, siempre desde el punto de vista histórico. No, genial, eso yo no lo Ustedes, conocía, A así ver que qué. maravilloso.
Acá tengo tu tesis, consumo de alucinógenos y otras sustancias alteradoras de la conciencia durante la prehistoria reciente. De alguna manera ahí impulsada por esas lecturas de Escotado, ¿no? Y unas cosas que ahora estaba pensando, que estos libros de tanto del de Escotado como el de Jonathan Ott, lo que tienen, además de una hermosa prosa y las cuestiones, tienen un apartado bibliográfico espectacular, ¿no? Que desde esos libros también empezás a llegar a otros autores quizá desconocidos y que uno empieza a buscar a través de esas biografías de esos libros tan importantes. Sí, eso es cierto, que a veces no conoces un autor, vas buscando citas, empiezas a tirar y te encuentras con un abanico de posibilidades fantástico. Bien, A ver qué más. Bueno, sobre los misterios eleusinos, yo llegué a través de esta obra, que es pues una referencia básica a cualquier persona que esté interesada en los misterios eleusinos. Pues yo creo que el gran especialista es George Milonas, que hace un recorrido, bueno, pues desde la época micénica, a la que se retrotraen las primeras evidencias de actividad ritual en el espacio en el que luego se va a asentar el complejo arquitectónico que conocemos hoy, pues hasta la destrucción del complejo. Entonces, es un trabajo fantástico, pero en ningún momento vinculaba el consumo del famoso kikion o ciceon que se menciona en los poemas homéricos a ninguna sustancia psicoactiva. Y esa propuesta se recogió en esa obra que ahora no tengo a mano, que pensé que la tenía. Cuando vi este libro pensé que era El camino a Eleusis, pero no era. La tengo en la facultad, perdonadme, no os la puedo mostrar en pantalla. Y para mí fue una obra maravillosa. O sea, El camino a Eleusis, además, me parece también un buen ejemplo de esto que hablamos de la drogología. Cómo la combinación de saberes de disciplinas tan diferentes desde el punto de vista de la antigüedad, de los misterios, de contar, bueno, pues con Gordon Wasson, con Albert Hoffman y con Karl Rack, un historiador del mundo clásico, que esa combinación de disciplinas logren identificar algo que permaneció completamente olvidado durante 2000 años. Y además, eh, lo que menciona Homero es esa combinación de agua, cebada y menta. Entonces, en principio, ninguno de los tres ingredientes cuenta con esas propiedades psicoactivas. Y de repente proponen el cornezuelo de centeno y buscan toda esa iconografía, cómo encuentran incluso algunas representaciones en lequitos, estos pequeños recipientes del mundo griego, que se depositaban muchas veces en las tumbas. Pues hay algunos en los que vemos a Demeter portando espigas de cereal y con el hongo parasitario, con esos puntitos negros. Entonces, bueno, me pareció una obra fantástica, El camino a Eleusis. No, y eso también como que Y bueno, resalta la fuerza de la especulación, o sea, Watson es como de los grandes especuladores porque es una especulación muy acertada, que él viene de esa línea y después como que desde la especulación viene la comprobación. Y ahí le pregunta a Watson, oye, si era posible que con la tecnología de la época pudieran separar los componentes tóxicos del ergot, de los visionarios. Y Watson le dice, sí, claramente, macerándolo en agua fría. O sea, son como descubrimientos yo encuentro increíbles. ¿Tú cómo llegaste a Watson, Elisa, por ese libro o ya lo conocías de antes por otra? no, pues precisamente llegué a Wasson a través del Camino a Eleusis, y luego también a través de la interpretación del Soma como la bebida de los arios. O sea, yo no llegué a Wasson a través de María Sabina, pero la verdad es que cuando luego conocí la historia de María Sabina, pues fue una de esas veces que se me ha caído el mito.
que os comentaba antes, porque me pareció un abuso tal que, que se me cayó el mito. O sea, no puedo dejar de reconocer la labor de Wasson y muchas de sus propuestas súper interesantes, pero ya no lo leo pues con los mismos ojos. No sé si me entendéis. No, no, sí comprendo. También hay algo de la generacionalidad también, o sea, pero sí, o sea, las consecuencias que tuvo su impacto ahí, bueno, ya las sabemos, o sea, fueron bien negativas para los locales, sobre todo para María Sabina, Mazateco y todo el asunto, pero por otro lado también es como lo negativo y positivo de una propuesta en el fondo, cómo destapa Sí. algo y cómo eso destapado tiene un impacto social tan grande que empieza esta misma sociedad a invadir el lugar de esos conocimientos. Y también es algo de lo que hay que aprender, o sea, eh, es algo que suele pasar bastante también en estas investigaciones. Como que se descubre algo y genera un brillo tal que la gente entusiasmada dice, ah, yo también quiero, y después son hordas de turistas que empiezan a invadir los lugares. Mm. Y sí, Una quizás de las Bueno, y virtudes, en el caso de... Sí, perdona. una de las virtudes o posibilidades que tuvo Watson, y quizá viniendo desde fuera del ámbito científico estricto, por ahí también por eso fue muy criticado, digamos, en su época, era la posibilidad de armar estos equipos multidisciplinarios con especialistas en cada, filólogos, o no todo se vio muy bien en su trabajo vinculado al Soma o a las cuestiones vinculadas con los filólogos griegos y distintas cuestiones, que creo que ahora está muy en boga, ¿no? Esta cuestión de los equipos multidisciplinarios para abordar estas temáticas. Creo que esa es Claro, una porque cuestión ahora si no positivamente en poco. en arqueología es impensable poder llevar a cabo una investigación de este tipo sin contar con especialistas de otros campos. Entonces, es habitual en cualquier tema arqueológico que se os ocurra y en este de las drogas, yo, por ejemplo, pues estoy colaborando con toxicólogos que son los que se ocupan de análisis químicos, con botánicos, con palinólogos. Sí, sí, es habitual en la práctica arqueológica. yo voy a pasar al baño y vuelvo en un segundo, pero por favor continúen. Dale. Y entonces, a mí una de las cosas también que me llama la atención, Elisa, cuando chusmeaba un poco sobre tu tesis y esas cuestiones, es, bueno, una es la de Escotado como jurado, y también la de presencia también de Alfonso Velasco Martín, que es un farmacólogo, ¿no? Si yo no Sí, entiendo mal. Entonces también esta cuestión de uno venir del campo de la prehistoria y que tu jurado de alguna manera sea tan amplio como tener un escotado, un farmacólogo y, ah, y, y pensaba, digo, vos en algún momento pensás que iba a ser tan amplio tu estudio, que ibas a llegar a tantas conclusiones tan ricas en esa tesis. no, porque cuando empecé no sabía incluso si iba a poder presentar un trabajo como tesis doctoral, porque la información era tan dispersa, tan vaga. En esos momentos todavía no se habían desarrollado técnicas en la química analítica para poder analizar materiales arqueológicos en busca de alcaloides. Entonces, era todo muy indirecto, la documentación que yo encontraba y las evidencias que podían presentar. Y, y abordaba, claro, tantísimas disciplinas, pues botánica, química, literatura, mundo clásico, arqueología, que decía, bueno, aquí los especialistas en cada campo me van a dar, pero bien, yo iba, y bueno, y claro, cuando aceptó Alfonso Velasco formar parte del tribunal, algo que entonces no era habitual porque no había esa interdisciplinariedad que existe ahora en la ciencia. O sea, un farmacólogo evaluaba tesis de farmacología, un arqueólogo de arqueología. Entonces, a la hora de conformar el tribunal fue la primera vez, por lo menos en mi facultad, que hubo especialistas de disciplinas tan diversas. Y cuando aceptó a Antonio, bueno, para mí fue un honor
pero yo estaba en la defensa de mi tesis en esos momentos, los que hayáis pasado por ello, que estás todo nervioso presentando en público el trabajo que has estado haciendo ahí durante muchísimas horas, muchísimas lecturas que apenas lo has compartido con nadie y lo expones en público y con personas como Antonio, como Alfonso, y yo decía, ay, 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 por favor, a ver, y fueron tan amables, tan generosos, luego nos fuimos a comer, lo pasamos fenomenal. Así que bueno, yo tengo un gran recuerdo de ese día y una gran gratitud hacia los miembros del tribunal. Y pensaba también la literatura y el arte, de alguna manera, aportaron bibliografía o ideas, o porque otra de las cosas, no ya de tu tesis, sino ahora de uno de tus libros, que ahora después en un ratito seguro charlaremos, está muy bellamente escrito también. Entonces se ve ahí una influencia por lo menos de una literatura y de algunas otras cuestiones que deben haber también ayudado a- a interpretar algunas cuestiones en tu camino vinculado tanto a la prehistoria como a las drogas. Pues sobre todo lo que me inspiraba mucho, el arte. Y aquí me gustaría mencionar los trabajos de Manolo, de Constantino Manuel Torres, porque para mí, bueno, fueron decisivos. Cómo Manolo logró interpretar toda esa iconografía de la parafernalia inhalatoria, las representaciones de las anadenanteras, porque a veces son muy claras, pero en otros casos solamente un ojo experto como el de Manolo fue capaz de identificar esos elementos en esos motivos iconográficos. Entonces, a mí me inspiró muchísimo, me dio muchísimas ideas. Y sobre todo me gustaría mencionar un artículo de Manolo que para mí fue fundamental, que publicó en 1991 en Current Anthropology sobre análisis químicos que efectuó en elementos del complejo inhalatorio de San Pedro de Atacama en varias tumbas. Y yo no sé si se había hecho previamente, creo que no, pero yo fue el primer artículo que leí sobre detección de alcaloides en materiales arqueológicos. Entonces, bueno, para mí abrió un mundo de posibilidades porque era una evidencia ya directa de que en el caso de esos contextos, eh, son muchas piezas del puzzle. Tenemos las tumbas, tenemos las propias leguminosas, las bandejas, todo el equipo inhalatorio, pero en el caso del registro prehistórico con el que yo trabajo, no existe esa riqueza documental. Tengo que tirar de elementos mucho más pobres. Entonces, de repente ver que Manolo lo tenía allí todo, bueno, que además lo podía certificar con análisis químicos, bueno, fue fantástico. Y otra de tus incumbencias también en tus estudios fueron las bebidas alcohólicas, ¿no? O he escuchado Sí. algunas charlas y conferencias, bebidas alcohólicas o fermentos, en verdad, más allá de esas cuestiones. ¿Y qué te llamó la atención en ese sentido? Porque en América quizás se conoce la chicha, la loja, y en Europa, claro, las cervezas y otros tipos de bebidas, ahí uno empieza a encontrar que de alguna manera yo te escuché decir y desde ahora lo digo, ¿no? Así como que a veces cuando hablamos de distintos tipos de drogas, de sustancias, de antiógenos, como en los distintos ámbitos, es interesante como cualquier libro de biología o de química, quizá el primer capítulo es de el agua, ¿no? Que es algo tan fundamental para la vida. Digo, en cualquier libro de drogas, quizá el primer capítulo debería ser aquellas vinculadas a las bebidas alcohólicas o al alcohol, ¿no? Como uno de más importantes, de las más importantes sustancias que se relacionan con la historia de los pueblos. Pues mi interés por el alcohol fue derivado de mi interés de las drogas. En general, el alcohol obviamente es una droga.
A veces lo olvidamos y sobre todo yo creo que en el caso de Europa lo olvidamos más porque si pensamos, echamos la vista atrás y pensamos en drogas, yo cuando me embarcaba en esta investigación me decía, pero ¿consumían drogas las poblaciones antiguas? Digo, bueno, el alcohol es una droga. Y ya como diciendo, el alcohol es una droga. Bueno, como que drogas es lo de los otros, ¿no? El vino es algo elevado, no, el vino no es una droga. Y en caso de serlo, bueno, no es una droga como el peyote, como la ayahuasca, eso, bueno, pues lo consumen gente de otra gente. Nosotros somos europeos, somos elevados. Y entonces me parecía también muy curioso que eso está muy bien desarrollado en los autores grecolatinos, que nunca beben el vino en estado puro, hay que diluirlo. Y en algunos casos se diluye hasta en 20 partes de agua. Esto me lleva a pensar que a lo mejor las bebidas alcohólicas contenían algo más, que servían como vehículos para diluir drogas vegetales más potentes, de ahí que fuera necesario eh, rebajar la potencia. Y además, el alcohol es uno de los vehículos para diluir algunos alcaloides. Entonces, empecé también a meterme en ese mundo eh, para saber un poco más de distintas formas de embriaguez. Qué interesante, Elisa. A mí me gusta mucho tu trabajo, debo reconocerlo. Y me parece que es interesante que alguien empiece a bucear profundamente en la prehistoria, ¿no? Y pasa que quizá cuando se habla de etnobotánica, siempre por ahí América con sus pueblos originarios y, digamos, actualmente interactuando en la vida política y social actual, entonces hay muchos trabajos vinculados a las culturas y a los pueblos, y en Europa queda todo como en el ámbito más de la historia. Entonces empezar a buscar en la prehistoria estas plantas que acompañaron evidentemente a los pueblos de todo el mundo, me parece que era una cuestión necesaria y que sigue habiendo aún, a excepción de tu libro y de algunas otras pocas cosas, muy poca investigación y bibliografía, ¿no? Y te Bueno, iba yo creo que ya también se empieza a notar este interés y hay más autores. Y no querría dejar de mencionar tres artículos, bueno, tres trabajos que a mí me parecen fundamentales. Antes, cuando hablábamos de Wasson y hablábamos de esa interpretación del Kikyon como el cornezuelo de centeno, esas grandes genialidades. Pues hay un arqueólogo, Robert Merrilis, que publicó en 1962 un artículo en una revista académica que se llama Antiquity sobre unas piezas cerámicas que aparecen en la Edad del Bronce. Son unas jarritas muy, muy pequeñas que tienen el cuerpo globular y el cuello muy estrecho. Por lo tanto, debían albergar algún producto líquido. Además, tendría que haber sido una sustancia muy valiosa, de ahí que su capacidad fuera muy reducida, y que además fuera una sustancia de mucho prestigio, porque ese tipo de cerámicas aparece en el centro productor, que es la isla de Chipre, pero aparecen distribuidas por todo el Mediterráneo oriental. Se encuentran en Anatolia, se encuentran en la franja sirio-palestina, llegan a Egipto. Entonces, este arqueólogo propuso, bueno, pues a lo mejor en ese momento en el que la mayor parte de la población no sabe leer y escribir, la forma de anunciar qué es lo que contiene una cerámica es por su forma. Y él propuso que esas cerámicas estuvieran imitando cápsulas de adormidera invertidas. Y en un siguiente estadio de la evolución de estas producciones cerámicas, además aparece el cuerpo pintado
con líneas blancas. Y él lo que proponía es que estuvieran imitando las incisiones que se realizan sobre las propias cápsulas de la dormidera para que fluya el látex, fluya el opio. Y esta idea, que a mí me parece genial y maravillosa, la propuso en 1962 sin ningún tipo de análisis químico, y hoy en día se han llevado a cabo varios análisis de residuos en este tipo de piezas, y en algunos casos sí que se han podido documentar alcaloides del opio. En otros casos no. No sabemos si es que no siempre contenía opio, o en algunos casos se reciclaron las piezas y sirvieron para luego para distribuir aceites o lo que fuera. Pero a mí me parece una de estas también genialidades. Claro, y pensaba también, uno piensa en prehistoria, bueno, en el mundo antiguo, y piensa en el opio, piensa a veces quizás en el cannabis. ¿Qué especie, qué planta te llama la atención que haya aparecido en esas épocas o que no la esperabas encontrar y de repente apareció? Pues tenemos un problema con el estramonio, que todavía no está muy claro si los restos carpológicos que aparecen en yacimientos prehistóricos son realmente restos de estramonio, o ha habido contaminaciones de niveles superiores y han acabado las cápsulas en niveles. Porque una de las propuestas es que es originaria del territorio actual de México y que llegó a Europa ya en la Edad Moderna. Y, y se han encontrado en algunos yacimientos europeos de la Edad del Bronce. Entonces, existe ahí ese debate todavía. Es interesante, eso vinculado a las plantas, siempre ocurre que uno habla que la planta tiene tal o cual origen de acuerdo a los estudios que se han realizado, pero de repente quizás tuvo un origen anterior, digamos. Es lo lindo de esas cuestiones y que haya llegado de alguna otra manera. Sí, con Sí, las dáturas son bastante complejas. Bueno, el estramonio es una que también llaman chamico por acá. Y acá en Argentina, particularmente Datura fero, que es uno de los chamicos más, digamos, una de las plantas más comúnmente llamadas chamico, también tiene su origen, dicen asiático, algunos dicen americano. Entonces, eh, es interesante estas cuestiones para ver dónde, uno nunca termina de saber de dónde se originaron específicamente esas plantas. mm, Yo había escuchado esto de lo que hablabas de lo de Heródoto, que las semillas una de las posibilidades de las semillas que tiraban al fuego eran ¿cómo es? De estramonio. Estramonio, y también escuché de cannabis, ¿no? Eh, sí, en ese caso sí podemos estar seguros de que es cannabis, porque eh, en los años 70 un equipo de arqueólogos rusos excavó una necrópolis escita, el mismo grupo cultural que mencionaba Herodoto, y en uno de estos grandes montículos funerarios, en uno de estos túmulos, se encontró una cámara sepulcral intacta, y allí aparecía inhumado un varón, una mujer, con un riquísimo ajuar funerario, y aparecieron los mismos elementos que mencionaba Herodoto. Entonces aparecieron dos braseros que contenían todavía semillas carbonizadas de marihuana, las piedras sometidas a la acción del fuego. Aparecieron además una serie de varillas que conformaban la estructura de una especie de toldo que habría servido para inhalar los vapores de la marihuana. Entonces recibió confirmación arqueológica, algo que es precioso, que se encuentre lo que describía con pelos y señales Herodoto en el siglo V antes de Cristo. Tal cual, siempre uno de alguna manera, cuando hace, por lo menos en botánica, vuelve a esos libros, tanto a Heródoto, vuelve ¿cómo se llama? A Plinio, vuelve a Dioscórides. Es impresionante la riqueza de información, tanto vegetal, animal, y bueno, hasta Sí.
Es político y fantástico. social que hay en esos libros eh, tan difíciles de entender, digamos, tantos años después, ¿no? Y tantas interpretaciones que uno puede obtener de ahí. Incluso la idea de eh, animales o plantas mitológicas, ¿no? Que quizás uno nunca pueda llegar a saber cuáles son, si existieron en realidad o a qué hacían alusión. Esas obras son fantásticas, son sin duda el puntapié eh, de, de cualquier investigación, porque pasa que a nosotros acá, por ejemplo, en Sudamérica, con la presencia de los jesuitas y muchas reinterpretaciones en base a esos libros, terminan dando nombres similares a plantas europeas. Entonces tenemos, no sé, el algarrobo, y está el algarrobo egipcio, y está el algarrobo acá, y son de la misma especie, no de la misma especie, de la misma familia, pero bueno, esas cosas son maravillosas, como de alguna manera la historia te va guiando y va formando otros pueblos. Mira, en relación con esto, Leo, me acabo de acordar de una obra que yo conocí hace poco y fue gracias a Luis Eduardo Luna, que tiene una biblioteca fantástica y estaba allí invitada por él y por Adriana, su mujer, y estábamos comentando estas cuestiones y me habló de una obra, Francisco Guerra, de Precolumbian Mind, que yo la desconocía y es fantástica. Recopila toda una serie de textos de cronistas e historiadores de Indias, cómo van describiendo las sustancias a medida que avanza la conquista de los territorios americanos, cómo los españoles y otros europeos se van encontrando con prácticas que para ellos les resultan aberrantes, porque no solo es el consumo de drogas, sino determinadas prácticas sexuales, consumo de alcohol, o de bebidas que para ellos eran desconocidas. Entonces, bueno, me mostró esa obra Luis y me pareció fantástica, de Precolumbian Mind. No conocía. Y pasando un poco a la idea esta de que, bueno, vos te vas formando, vas leyendo otros autores, y ahora pasás un poco como del otro lado, digamos, ya pasás a vos ser un poco el faro donde uno empieza a leer, por ejemplo, sobre prehistoria de drogas, y empezás a formar distintos tipos de investigadores o de gente que viene por fuera de la academia, de curiosos, y empezás a formar parte de aquellos de los que leías, empezás a conocerlos, como te pasó con Escotado, o después empezás a dar conferencias con Jonathan Ott, por ejemplo, que hablamos recién, o con Manolo, o con... ¿Qué, qué sentís, cómo fue ese paso? ¿O cómo te sentís, digo, en la actualidad? Buf, es que yo no creo que haya dado ese paso, Leo. Estamos hablando de los grandes, entonces yo cuando coincido pues en algún seminario, en algún evento con ellos, eh, aprendo. Yo estoy tres pasos por detrás y son los grandes, entonces me queda muchísimo por aprender. Pero mira, ya que les mencionas, he mencionado antes a Antonio, he mencionado a Jonathan, quería también citar, aparte de los trabajos que he mencionado de Manolo, uno de Luis Eduardo Luna. Por supuesto, son por todos conocidos sus trabajos sobre la ayahuasca, pero si yo tuviera que escoger uno, su tesis doctoral, vegetalismo, porque yo lo que había leído fundamentalmente son posturas, no sé cómo describirlo muy bien, muy europeas. Son trabajos muy descriptivos. Farmacología, botánica, la química de esta planta, si consumes esto de determinada manera, ocurre esto otro, pero no tratan del universo de estas plantas. Entonces, la idea de plantas maestras, esa idea de que se relacionan entre ellas, la idea de dietar, los icaros, todos esos trabajos tan bonitos sobre el chamanismo mestizo que hizo Luis, bueno, para mí me hicieron aproximarme al estudio con una nueva perspectiva.
Y si yo te tendría que, te pregunto, ¿no? ¿Qué pensás? Es difícil, me parece la pregunta, pero ¿qué pensás que aportaste novedoso a este mundo de las drogas? Ahí apelo a tu ego. Pues sí que es difícil. Yo creo que sobre todo erradicar esa idea de que lo que ahora en Europa supone un problema nos ha venido de fuera. Precisamente volviendo a lo que comentábamos antes. Los europeos tenemos asumido que somos culturas bebedoras de alcohol. Conocemos muy bien el mundo grecolatino, el consumo de vino, los simposia, toda la iconografía. Visitas cualquier yacimiento, cualquier museo de arqueología en Europa y te vas a encontrar esas piezas. No hay ningún problema en asumir que somos culturas bebedoras de alcohol, culturas bebedoras de cerveza. El hidromiel está incorporado en mitologías, en la mitología nórdica, el consumo de hidromiel y de cerveza entre los vikingos, pero no hay ni en los museos ni en la narrativa histórica alusiones a otro tipo de drogas. Creemos que eso nos ha venido de fuera. Y es algo que me llama mucho la atención. Yo cuando he visitado museos de arqueología o de antropología en América, obviamente no solo está allí la cultura material relacionada con la preparación, con el consumo, con el almacenamiento, el complejo inhalatorio, pipas, poporos, lo que sea, sino que el consumo de drogas forma parte de la narrativa, del discurso histórico. Esas sustancias estaban presentes en esas sociedades, tenían un papel y un papel relevante. En el caso de Europa, eh, únicamente era una nota a pie de página, era algo como algo, una curiosidad, algo anecdótico. Bueno, pues en este yacimiento ha aparecido una cápsula dormidera, bueno, pues a lo mejor la estaban usando. No, perdón, es que eso estaba presente, es que ¿cómo no van a consumir drogas? No somos diferentes a el resto de seres humanos que pueblan la geografía mundial. Entonces, acabar con esa idea a mí me parece que es algo fundamental y creo que con mi investigación pues se está contribuyendo. No quiero atribuirme el mérito porque uno de los grandes prehistoriadores que inició este tema, también le quería mencionar, es Andrew Serrat, que fue un arqueólogo británico que trabajó durante muchos años en el Ashmolean Museum de Oxford y fue uno de los primeros prehistoriadores en comenzar a investigar sobre las drogas. Y era muy curioso porque él comentaba que cuando él era un jovencito, en Oxford y estaban después de salir de clase de la universidad, se iban al pub y se bebían pintas y se fumaban sus canutos y hacían sus viajes de ácido. Eso lo hacían fuera de la facultad, pero cuando volvían a la facultad, ¿cuáles eran los temas de investigación? Tecnología, política, economía. Nadie estudiaba de drogas. Dice, me llamaba mucho la atención, ¿por qué no se incorporaba lo que se hacía fuera de la facultad, esas sustancias? Nadie investigaba esos temas. Y fue el primero en el que pude empezar también a tirar del hilo. Andrew Serrat yo creo que es una de las referencias básicas para el consumo de alcohol y drogas en la prehistoria europea. Ahí recién escuchándote, también creo que dentro de la academia muchas veces el tema drogas es un tema que quizás cada vez menos, pero sigue siendo un tema tabú, como lo venías diciendo. Entonces también pienso que tu trabajo implicó animarte a hacer algo que era difícil de afrontar, porque quizá este mote que tiene la cuestión de las drogas. Es una de Mm. las cuestiones. Y la otra es preguntarte que algo que siempre nos pasa cuando uno hace una cuestión académica, que es el uso de la palabra droga, ¿no? Droga, enteógenos, psicoactivos. Uno entra como ahí en una cuestión difícil. ¿Cómo te fue con estas dos cosas?
en particular? Pues con relación a la primera cuestión, yo pude hacer mi tesis doctoral, no tuve ningún problema sobre el tema de las drogas, pero sí que a veces he notado que se frivoliza mucho sobre el tema, que a veces soy como el elemento exótico cuando me invitan a dar una charla sobre mi trabajo, como diciendo, bueno, pues vamos a hablar de las cuestiones serias y sesudas, lo que realmente importa en la prehistoria, vamos a hablar de industria lítica, vamos a hablar del poblamiento, y luego, bueno, pues viene Elisa como para aligerar un poco. Pero bueno, no me importa, es una manera también de llegar a la gente. Y con respecto a la terminología, pues yo suelo evitar el término enteógeno porque me parece que tiene una carga cultural que a día de hoy yo no soy capaz todavía de poder defender en el registro arqueológico que estudio. No sé todavía qué uso se hacía de las drogas en la prehistoria europea, entonces el término enteógeno me parece que tiene mucha carga cultural. Con respecto a otros términos, pues si es una charla divulgativa, suelo utilizar droga porque la gente sabe de lo que voy a hablar. Pero eh, en el mundo académico me gusta utilizar más el término sustancia psicoactiva Mm. para no limitarme, porque yo creo que la idea generalizada es que droga lo vinculamos a unas determinadas sustancias, sobre todo son ilícitas, eh, son drogas cuando son naturales vegetales, estamos hablando de peyote, de coca, de ayahuasca y normalmente se excluyen las bebidas alcohólicas. Entonces, cuando trato de ambas sustancias, me gusta utilizar más el término sustancia psicoactiva. Sí, de hecho eso es como lo más correcto, porque enteógeno requiere un contexto, o sea, hay una utilización enteogénica, puede ser una droga psicoactiva que puede ser enteogénica, pero esa misma droga puede ser alucinógena en otra experiencia. Con Leo estuvimos trabajando en un artículo también sobre terminología y por la misma confusión, al final propusimos el término de droga psicometabólica para decir que era una droga que producía cambios en la psique, pero no especificamos qué tipo de cambio en la psique producía, por la misma Mm, ambigüedad que estás mencionando. Bueno, claro. Y luego hay Y ciertos términos también que se relacionan ya con la contracultura en los años 60 o que se utilizan más en psicodélico, ambientes médicos y que a lo mejor fuera del ámbito de la psiconáutica, hay gente que no está habituada a determinados términos, pues le resultan muy oscuros. claro, y sí. pensaba, venimos hablando de plantas, pero hongos prehistóricos. El problema de los hongos es que no se conservan en el registro arqueológico. Al tener un 80 o 90% de agua en su contenido, pues apenas hay evidencias, hay restos en los yacimientos arqueológicos. En el caso de Europa, pues se me viene a la cabeza el hombre de los hielos, Otzi, que a lo mejor os sonará, Sí, que fue una momia aparecida en los años 90 en los Alpes, entre Austria e Italia, y llevaba colgado del cinturón hongos y esqueros para hacer fuego. claro. Hay en determinados contextos en los que sí aparece, incluso muy antiguos. Estoy pensando un yacimiento asturiano en el norte de España, en el que se han documentado restos del hongo de la penicilina en el cálculo dental de una mandíbula de un individuo neandertal. Entonces, bueno, pues sí que hay presencia de hongos, pero hongos silocíbicos o Amanita muscaria en contextos arqueológicos prehistóricos que yo conozca. Hay cornezuelo de centeno, pero es también muy difícil conocer el uso que se hacía.
es complicado. Solo en iconografía, entonces, esa es la única referencia que se encuentra de hongo. O sea, los frisos Sí, de Eleusis, que si no me equivoco sale Demeter pasándole un par de honguitos chiquititos, o en África, la cueva esta que yo he estudiado harto, que sale el petroglifo con el tipo con los hongos saliendo de todas partes. Pero claro, sí. solo iconográfico, no hay... Sí, hay algunos motivos también en el arte rupestre de la Edad del Bronce en Escandinavia. Hay unas navajas en las que también se ha querido identificar hongos, pero a veces también es muy problemático porque no todo el mundo está de acuerdo con esas interpretaciones. Bueno, lo que siempre ocurre en iconografía, no ya hablando solo de psicoactivos, que a veces es Claro, muy complicado. Bueno, la importancia de que cada vez está cobrando más importancia, por lo menos en la ciencia actual, de la especulación, ¿no? Como algo no negativo. Cuando uno no tiene herramientas muchas veces, quizá en el campo de la hipótesis, de la especulación, eh, quizá algunos la pueden criticar, otros no, pero la especulación siempre guía, es como una especie de utopía, te guía como a seguir eh, tratando de encontrar esa evidencia quizás científica para demostrarlo, porque el método de la ciencia lo pide, pero la especulación de alguna manera siempre eh, ayuda, hasta que con el tiempo la tecnología va avanzando y nos va permitiendo identificar distintas cuestiones. Hace poco hablábamos de distintos extractos, justo fue una charla porque fue el Día de la Micología acá en Argentina, y hablábamos del cornesol del centeno y como los primeros extractos que hacían los químicos y los médicos eran mezcla de compuestos. A medida que va avanzando la aparatología, las distintas técnicas de extracción en la ciencia, esos compuestos que se habían aislado, en verdad eran una mezcla de compuestos y empieza a haber más compuestos. Bueno, la ciencia es un poco eso, ¿no? Pero la especulación nos guía y después a veces la tecnología nos va a permitir quizá encontrar alguna espora o alguna cuestión que nos ayude a encontrar esos hongos prehistóricos en algún momento. Sí, o a lo mejor estos análisis químicos que se están comenzando a hacer sobre restos esqueléticos, que a lo mejor se pueden encontrar alcaloides en los propios individuos. no la especulación, o sea, a mi parecer es como, es la propuesta de un relato coherente que supone una hipótesis de alguna manera de cómo podría haber sido cierto fenómeno. Eh, a mi parecer, no sé, siento que cuando la ciencia se aleja de la especulación igual se pone más fría, se queda más árida. Siento que igual la especulación es algo, no es como para creerlo de facto, obviamente, es una propuesta, pero son propuestas que pueden facilitar bastante ciertos aciertos. O sea, ahí volvemos a Watson, que yo lo considero de los grandes especuladores de nuestro tiempo, porque gran parte de sus especulaciones ten- altamente coherentes y muchas como que casi que comprobadas después. O sea, no sé, a mí me alegra que la especulación esté siendo considerada, si es que eso es así, nuevamente en la ciencia. Porque de otra forma está todo Es que limitado si si no claro, como comentáis, no habría forma de que la ciencia avance. claro, Si pues, no hay mentes privilegiadas que lanzan hipótesis y que tratan de buscar vías para certificar esas hipótesis, pues no avanzaría ninguna disciplina. claro, pues la especulación o sea, la especulación funciona bajo mentes panorámicas que pueden hacer relaciones de diferentes dimensiones o áreas de conocimiento. Quizás esa falta de especulación se dio por ese periodo de excesiva especificación que venimos saliendo ahora. Yo creo un Mm. poco, porque está volviendo, que va de la mano con la zona oscura de la investigación. Lo que hablaban hace un rato cuando me desaparecí, que lo escuchaba con los parlantes fuertes, el tema de la zona oscura, cuando estudiar estas cosas era veto académico, por lo cual muy pocos siguieron investigando acá y ahí es donde uno le agradece el trabajo a los personajes que estuviste mencionando al principio, tanto Escotado o Jonathan, Manolo, Giorgio, que pese a que tenían este riesgo de ser vetados de la academia, investigaron igual el fenómeno y se transformaron por ello mismo en como casi que la base de lo que se sabe ahora, por estar siguiendo en el fondo sus pasiones. O sea, eso yo creo que es importante en la ciencia, que la pasión,
O sea, no sé, ¿qué opinas tú de eso? Porque hay muchos científicos que se mueve por un tema de carrera, de hacer carrera, y hay otro porcentaje que se mueve por la pasión del descubrimiento nomás. Y quien se mueve por la pasión no le van a venir a decir que no estudie lo que le apasiona, lo va a hacer igual. O sea, no sé, ¿cómo ves tú eso en el contexto actual de los círculos académicos? Bueno, yo creo que ahora estamos en una situación muchísimo mejor de la que tuvieron en su momento Antonio, que escribió gran parte de Historia General de las Drogas en la cárcel, por ejemplo, alguna vez que yo he escuchado a Manolo, que él nunca tuvo problemas a la hora de investigar ciertas cuestiones, pero que a lo mejor no estaba tan bien visto como otros colegas que se dedicaban a otra serie de cuestiones. O lo mismo le he escuchado a Luis Eduardo Luna. Entonces, yo no he sufrido esas dificultades que han tenido estos grandes investigadores. Nunca he tenido problemas a la hora de recibir ayudas o de pedir becas con el tema que investigaba. Lo único que lo que le comentaba antes a Leo, pues que en algunos casos sí que he notado que cuando se me invita a una charla es como, bueno, el punto frívolo, ¿no? Bueno, ya hemos hablado de los temas serios y sesudos y ahora viene Lisa para aligerar un poco, bueno, pues las drogas. Bueno. Claro, y ahí empieza la parte más sesuda en el fondo. O sea, igual ahora estamos como en una reapertura de eso. De hecho, está casi que de moda el estudio de esto. Y eso no ha cambiado en el contexto porque ahora yo creo que el interés ha dado vuelta un poco el equilibrio. O sea, ahora hay mucho interés en todos estos temas. Sí, sí que hay mucho interés. Yo no sé si tanto en el mundo académico de las humanidades, pero en el público en general, con esto del renacimiento psicodélico o a veces estas prácticas neochamánicas con los retiros de ayahuasca y este tipo de cosas, pues la gente sí que tiene un interés por prácticas tradicionales, por los usos tradicionales de plantas. Sí, sí, eso sí que lo he notado. En tu investigación de historia y cultura antigua y todo, se me viene ahora recién una relación. eh, Como que ¿tú podrías relacionar alguna situación histórica con la situación que estamos teniendo ahora en cuanto a decadencia cosmogónica un poco? Porque yo siento que en Occidente estamos en una etapa en que se está como dudando de lo que antes era dado por sentado. O sea, antes el progreso era la promesa, ahora el progreso tiene destruido todo. Hay una duda en eso y por eso se está como volviendo bien masivamente al interés hacia lo tradicional, pensando que lo tradicional es como lo bueno y lo occidental lo malo, que también estoy en desacuerdo con eso. Eso es como casi que un arranque de la responsabilidad de arreglar el asunto. Pero no sé, eh, ¿se te viene a la cabeza alguna relación en cuanto a- a decadencias culturales en la historia, en cuanto, en relacionada al punto en el que estamos viviendo ahora? Bueno, yo creo que volviendo a una cita clásica de no hay nada nuevo bajo el sol, yo creo que los seres humanos somos cíclicos. Entonces, hay ciertos comportamientos que se han repetido a lo largo de la historia. Y por utilizar algún ejemplo del registro prehistórico, que es el que mejor conozco, pues por ejemplo, cuando determinados linajes de familias de la Edad del Hierro querían demostrar su poderío, lo que hacían era enterrarse en tumbas de los antepasados. Entonces se enterraban en tumbas, grandes tumbas micénicas. Y eso mismo lo habían hecho con anterioridad las gentes del Campaniforme, una cultura arqueológica de Europa del tercer milenio que para demostrar su poder se entierran en esos grandes monumentos megalíticos. Os sonará, por ejemplo, Stonehenge en Inglaterra, ¿no? Que el célebre monumento. Bueno, pues hay grandes tumbas que datan desde el quinto milenio y esta cultura es 2000 años más moderna y esos grandes líderes campaniformes vuelven a enterrarse ahí como una forma de
reivindicar como ancestros míticos. Entonces yo creo que siempre volvemos al pasado, usamos el pasado no es neutro, lo usamos en nuestro propio beneficio, lo hacen ahora los políticos en función de sus intereses, tiran de acontecimientos históricos en su beneficio o para criticarlos. Entonces la historia no es neutra. Ahí Bueno, me viene un concepto, una palabra en quechua, lengua quechua, en runasimi, que es ñaupa. Ñaupa significa en runasimi, en quechua, pasado, pero también significa hacia adelante. Es lo que está por delante. Entonces el pasado es un poco lo que nos guía. Ese concepto a mí del quechua me parece súper interesante y es un poco esto que estás contando. Digamos. El pasado, en verdad, más que estar detrás, está por delante y es un poco a lo que, tratando de entenderlo, es como vamos avanzando. Entonces es como un poco nuestra guía. Por eso de alguna manera, digo, yo intentaba esta cuestión de qué es lo novedoso. Desde mi punto de vista, digo, tu libro de las drogas en la prehistoria es sin duda, no quiero decir el único para que no te sientas mal, pero digo, es en la actualidad una guía respecto a esta temática. Así que, bueno, una de las cosas que hacemos es recomendar el libro de Elisa, que es en base a tu tesis, ¿no? Sí, eso es, lo adapté un poco porque un texto de una tesis doctoral pues se ajusta a los patrones académicos, entonces para facilitar un poco la lectura le di esa otra estructura. ¿y qué tal el proceso escritural, Elisa? Proceso creativo. ¿Cómo, cómo fue tu experiencia cuando empezaste a transformarte en autora? Pasar de estudiante a autora. Pues al principio con mucho respeto, porque nunca he considerado que tenga algo interesante que decir, porque teniendo estas grandes lecturas y tirando de autores clásicos, digo, una vez que Heródoto ha dicho algo, ¿qué va a decir Elisa Guerra? Entonces, siempre con muchísimo respeto y lo que yo creo que ha caracterizado mis investigaciones es que he tratado de utilizar cuantas fuentes de información tengo a mi disposición. He usado historia, he usado antropología, historia del arte, citas a autores clásicos, a cronistas e historiadores de Indias, a botánica. Ahora estoy incorporando también química. Entonces, me parece que trato de argumentar mis ideas, por lo menos con la mayor carga de fuentes de información que puedo utilizar. Mm. No, genial. Ahora me reflexionaba un poco con el tema de lo importante de la historia y también esa importancia de la historia, ese rescate de la historia es una de las razones también por las que estamos haciendo este podcast en cuanto a levantar la importancia de los libros. O sea, estamos en una etapa que se ha rescatado mucha información que ha querido ser olvidada, tanto quemada, perdida por fanatismo y toda la cuestión. Ahora estamos en un punto de inflexión, volviendo al tema de decadencia cultural, en que quizás pueda volver este fantasma de esa ansia de reescribir la historia. Lo veo en cuanto al nivel de censura que hay, por ejemplo, al nivel de falso relato, el Internet, cuán cerca estamos de perder la credibilidad de Internet por el tema del fake news, de que cómo saber si lo que se está diciendo es verdad o no, cómo esto puede impactar en lo que se entiende como real o como historia, en el relato humano. En ese sentido, como que yo siento que hace poco los libros se consideraban como obsoletos, casi que transfórmenlo en celulosa porque está todo en Internet, pero ahora Internet está perdiendo credibilidad y los libros vuelven a ser esenciales. O sea, no va a faltar mucho tiempo que para poder llegar a la información real que uno quiere ver, va a tener que ir al libro original del autor, idealmente escrito antes del 2020, para asegurarse que no hay una censura previa o no. O sea, no sé, es como una reflexión que dejo al aire, pero es como,
como que la importancia de los libros como que fuera inmortal y totalmente relevante en este punto. Completamente de acuerdo, incluso el hecho en sí de leer, porque yo lo veo con los alumnos más jóvenes que cada vez nos cuesta más a los profesores llegar a ellos y no solo ya recomendarles lecturas, porque no leen. Mm. Algunos pasan por la universidad sin haber entrado una sola vez en la biblioteca, porque ahora tiran de internet, de inteligencia artificial, no leen. Algo que resulta básico, no ya en una carrera universitaria. En inglés, obtener una licenciatura es leer, to read a degree, y hemos perdido ese interés por la lectura, no ya los alumnos más jóvenes, y yo creo que la población en general. Estamos acostumbrados a un acceso rápido a la información y a un consumo inmediato, un consumo de todo. No hay pausa, no hay reflexión. No sé, me parece que es muy necesario el papel de la lectura y este podcast y las ideas que estás comentando, Benja, totalmente de acuerdo. Sí, sí, cuando hablamos con Bouso, el capítulo anterior, también nos decía que en la academia ahora está pasando harto que investigadores leen solo el abstract, o sea, a ese nivel de falta de reflexión. O sea, si tú lees el abstract, ¿qué? Puedes basarte en una información, pero no investigaste si estuvo bien hecho o no, porque no pusiste esa atención, ese estudio en lo profundo del asunto. O sea, eso puede impactar gravemente también en las conclusiones y en los supuestos descubrimientos que se hacen, porque ¿cuál es la base? Si la base no está como investigada a fondo y basta solamente un titular, se pone bien ambiguo todo, o sea, qué es lo real y qué no. Un titular te dice que descubrieron nuevo hongo psicoactivo. Bueno, te pones a leer el paper y resulta que ni siquiera era un hongo, pero no, el la noticial deja todo confuso porque nadie hizo la tarea de leer un poco más. O sea, es algo, eh, eh, es un fenómeno puta, que yo creo que igual puede dar consecuencias grandes, bueno, en cuanto al relato de la realidad en que vivimos, digo. Sí, sí. Estoy pensando ahora en trabajos como los que mencioné al iniciar el podcast. Eh, yo no sé si ahora tendrían cabida en el mundo editorial ese farmacoteón o la historia general de las drogas. Claro, claro, porque se ve de una parte más comercial. ¿Quién va a leer esto? O sea, y, bueno, y la historia, el relato está como a cargo de los medios de comunicación, si eso es lo peligroso. Y el medio de comunicación narra lo que quiere ser escuchado. De ahí uno Mm. entra en un círculo vicioso, que la realidad es lo que quiere ser escuchado por un público que solo lee titulares. O sea, bueno, ahí es donde está el llamado que estamos haciendo a quien nos escuche en este momento. O sea, atención a la biblioteca, atención a los libros, atención al conocimiento de la profundidad, a la panorámica, a la relación, invitar a investigar profundamente y con ello relacionar puntos de vista. Yo creo que en el punto que estamos ahora es un punto cultural que tenemos una acumulación de data brutal, pero no hay tantas relaciones entre esa data. Y eso es un trabajo que ya con la data que hay tenemos para 100 años haciendo relaciones. Igual, Mm. como mencionabas tú, toda la historia humana es cíclica siempre, incluso los paradigmas, el paradigma de lo panorámico a lo hiperespecífico, panorámico, hiperespecífico. Yo ahora no sé, siento que estamos, ya corresponde pasar a lo panorámico, porque el paso por lo hiperespecífico, como digo, generó mucha data. Y ahora ese es el punto. Eh, Se está preparando la población para esa capacidad panorámica. Esa es como la invitación. Yo creo que siempre la va a haber. Ahora el tema es que como la tribuna la tiene cualquier persona, un influencer puede llamar más la atención que un erudito. No es que no hayan eruditos, pero ¿quién los escucha? ¿Dónde salen? Que como si estuvieran aplastados por esta corriente de información vana. Eh, bueno, no sé, suena un poco terrible, pero es como una reflexión que Bueno, yo hace. creo que tenemos que ser optimistas porque si realmente creemos
en esta concepción cíclica del tiempo, pues ahora estamos en este momento pesimista, pero yo creo que tendremos que remontar. ¿no? Y para eso estamos trabajando en el fondo. Bueno, muchas publicaciones de editoriales independientes, ¿no? Hay como una explosión de editoriales independientes que de alguna manera ayudan a reeditar textos antiguos que estaban descatalogados muchas veces y de darnos la posibilidad de acceder a esos textos, como también de publicar cosas que por ahí no serían más del mainstream, digamos, de alguna manera, para una editorial grande. Entonces las editoriales independientes, las editoriales universitarias también, ¿no? Que a veces quizás las tiradas son más cortas y llegan menos, pero bueno, también como hay más disponibilidad vía internet también de conseguirlas, uno ahora puede comprar un libro desde cualquier lado. Antes había que ir sí o sí a la biblioteca, a la librería, o alguien que viaje y tenga acceso. Entonces, hay como que aprovechar todas esas cuestiones también. Y creo Sí, a que mí lo las que más editoriales tristeza me produce es que estamos en una situación inmejorable para acceder a los libros, esto que comentas tú, Leo, de que tenemos bibliotecas virtuales, internet para poder acceder, comprar, eh, mayor poder adquisitivo. Yo en mi época tiraba mucho de fotocopias porque no me podía permitir todos los libros que luego me he ido comprando. Y sin embargo, ahora la gente joven no lee, o sea, es capaz de comprarse el iPhone 350.000 que cuesta un dineral, pero no comprarse un libro, porque eso es tirar el dinero. Eh, Artículos, y yo veo también colegas jóvenes que metidos en esta vorágine del mundo académico para poder promocionar, ¿cómo se promociona? Publicando mucho. ¿Y qué es lo que más valor tiene? Los artículos. Los artículos porque son datos rápidos, se publica muy rápido, se lee muy rápido, se accede, hay suscripciones electrónicas a las revistas, entonces te puedes descargar el artículo y para promocionar y hacer currículum es lo más rápido. Entonces, yo tengo colegas jóvenes que no publican monografías porque no tiene ninguna rentabilidad profesional, no hay una labor de reflexión, no te puedes sentar y hacer una tesis y convertir, por ejemplo, mi tesis, lo que se haría ahora sería trocearla y publicarla en artículos. Nadie se molestaría en darlo forma y sacar una monografía, porque eso no es rentable. Y no me estoy refiriendo económicamente, sino académicamente y profesionalmente. No es rentable. Claro, es el impacto que daña directamente el de la profundidad, pues el estudio en profundidad, como que Mm, cantidad versus calidad. Sí. Eso mismo hablábamos con Bouso, esa cuestión de esa vorágine que tiene la academia actual, la ciencia de sí, la necesidad de publicar tantos artículos tan rápido, que con pequeños resultados ya sale un artículo, digamos. Entonces lo que sí, hablábamos con Bouso es esa idea también de que antes quizá había tiempos más largos, procesos de comprobación, de discusión, y recién ahí es donde se construía finalmente ese trabajo mucho más rico, porque tiene el aporte de los colegas, las críticas negativas y positivas, digamos, y la contribución que eso, la vorágine de publicar, la necesidad de publicar, que el sistema científico incluso te lleva a eso, hace que se pierda la calidad de esas monografías tan lindas, ¿no? También. Claro, queda más mm, importante publicar que el tema de lo que se está publicando. Sí, ese es como el riesgo del asunto. Pero bueno, hay que seguir dándole. Bueno, para cambiar un poco esto, este escenario, Lisa, tengo curiosidad de en qué estás trabajando tú actualmente. ¿Estás preparando algún libro, algún texto? ¿O cuál es la investigación que te apasiona actualmente? Bueno, estoy desarrollando una línea de investigación de análisis arqueotoxicológicos en restos esqueléticos de poblaciones del pasado. Y eh, el tempo en el que estamos trabajando es completamente opuesto que esto que estamos comentando ahora mismo, porque para poner en marcha esta metodología llevamos ya 2 años
desarrollando esta línea de trabajo y vamos a comenzar a muestrear en contextos arqueológicos, si todo va bien, a finales de 2026. Así que un proceso muy lento, pero preferimos trabajar con calma, es seguro, desarrollar una buena metodología y ver, a ver qué posibilidades tenemos. No, se agradece mucho eso. O sea, precisamente lo que estamos hablando. O sea, es gratificante escuchar que se mantengan las intenciones en el trabajo profundo, que es lo que vale en el fondo. Mm. Espero que sí, y que os pueda dar pronto algún resultado, pero bueno, es mi forma de trabajar, no sé si tiene mucha cabida en este mundo de locos actual, pero es en la que yo me siento más cómoda y no sé trabajar de otra manera. Mm. Oye, Elisa, ¿y te gustaría, ahora que estamos próximos al segundo simposio, no sé, comentar un poco de lo que te gustaría hablar en este encuentro? Pues quería comentaros precisamente esta metodología en la que estoy trabajando, porque dado la temática del simposio, de esa idea de vanguardia, me gustaría desarrollar dos ideas. Una de ellas es el desafío a los paradigmas tradicionales del papel de las drogas en la historia, como en algunos casos esas sustancias contribuyen a entender mejor el pasado y no ese papel secundario que al menos en el caso de Europa se les ha concedido. Entonces, ¿cómo nos ayudan a entender procesos históricos? Esa sería una idea. Y la otra es esta nueva metodología que estoy desarrollando y que nos va a permitir obtener información hasta ahora completamente desconocida y que también va a poner en entredicho algunos paradigmas en procesos históricos de la historia europea. No, genial, genial, qué entretenido. Y bueno, Yo te quería hacer como así, como para ir redondeando y no molestarte más tiempo. No, no me ¿Cuán molestáis, bibliófila, es una maravilla estar aquí conversando. cuán bibliófila te sentís? ¿Qué relación tenés con los libros, de alguna manera? Con todos los libros, con los arqueológicos, con los que te formaron y con los libros en general. Pues a mí me ha gustado siempre muchísimo leer. Desde niña intentaba leer todo lo que caía en mis manos. Em, He tenido suerte de estar en una familia que me han inculcado el gusto por la lectura. Recuerdo a mi padre que en vez de contarme cuentos tradicionales, pues me contaba pasajes de la Odisea y cuando Ulises acaba en la cueva del cíclope Polifemo para mí, bueno, pues yo creo que a lo mejor mi interés por el mundo antiguo y por la arqueología surgió de aquellas lecturas, aquellos relatos y la verdad es que a veces yo creo que me pasa como Leo, que me decía al comenzar la charla que su adicción son los libros, pues yo creo que la mía también. No soy una persona muy atada a cuestiones materiales, pero los libros, según nos iban mostrando algunos, digo, no me he dado cuenta, pero los forro porque así los protegía. Los que he leído mucho, pues los tengo así forrados. Y tengo algunos, por ejemplo, que me los he comprado, pero luego para trabajar con ellos, pues este de las plantas de los dioses, que lo tengo también machacado, pues lo hice en fotocopias y lo tengo ahí bien subrayado, porque bueno, yo los libros ni se pintan, ni se subrayan, ni nada, nada. Los tengo así como nuevísimos para enseñar a las visitas, ¿no? Pues así. Y luego ya los de trabajo los tengo fotocopiados y machacados. genial. Oye, ese cuento, esa anécdota que contaste, que tu padre te narraba fragmentos de la Odisea, bueno, es muy coherente, porque la Odisea es como, hay demasiado misterio en cuanto a drogas en la misma Odisea, o sea, como que
está muy relacionado a lo que estás estudiando tú estás como develando esos misterios en la realidad o trabajando en ello, y desde pequeña como que se te inculcaron como ese interés. O sea, es muy coherente el tema de la Odisea. Bueno, no creo que mi padre mencionara las drogas nunca. No, no, pero en la Odisea están como tan escondidas, pues, están Sí. todo el rato escondidas. Circe, por ejemplo, con el tema de los tropanos, Lysiamus, que significa semilla del puerco, y Circe transformó a todo en chancho con el tema de la zoomorfización, o sea, hay mucho linkeado por ahí también. Sí, Pues pensaba que no te las mencionó a las drogas mientras que las leías, pero te mencionó esa historia en donde vos ahora vas a buscar Sí. dónde están esas drogas, que no te Volvemos mencionó. una vez a la historia cíclica. claro, claro. Y también me hace acordar a Schultes, a Richard Schultes, que decía que su papá le leía historias de Spruce, digamos, alemán que estuvo tanto tiempo o no tanto tiempo, que estuvo por la Amazonía y después termina él en la Amazonía trabajando también con las plantas como naturalista. Entonces, qué importante, ¿no? Esto de la lectura y de esto de contar y de transmitir a través de los libros a nuestros hijos, a los niños pequeños, que de alguna manera, no sé si consciente o inconscientemente, termina siendo parte de nuestra profesión, de alguna manera, ¿no? Claro, En tu caso, enriqueciendo el Yo imaginario. me acuerdo, cuando yo era niña, se puso una temporada de moda regalar audiolibros. No sé si vosotros también de niños tuvisteis estos cuentos que te venía una cinta o un disco. Entonces se iba escuchando y se podía ir leyendo a la vez. Y me regalaron uno de Alicia en el País de las Maravillas. Y era de la película de Disney, que yo no es que sea muy fan del universo Disney y cómo tergiversan las historias, pero en este caso me encantó porque en esa época en la que no había efectos especiales, pues estas películas de dibujos animados permitían pues todo ese universo onírico y alucinógeno y además, en ese caso, era un disco de vinilo rojo y me encantó de niña. Y entonces, pues esos fenómenos de macropsia, y luego, claro, leyendo esa interpretación que se ha hecho de que Lewis Carroll consumió Amanita muscaria, y bueno, pues me pareció fantástico. Digo, ya sé por qué me encantaba ese libro de pequeña. Claro. sí es verdad, las vueltas, ¿no? Y esas historias, como bueno, siempre hablando, un poco ahora que están tan de moda los homos de vuelta y se vuelve a contar estas historias, Mm, como, por ejemplo, la manita muscaria aparece vinculada a un montón de relatos infantiles, digamos, y de duendes y de hadas, y estas cosas que si bien las drogas no están presentes en primer plano, de alguna manera están en esas historias, ¿no? Y ahí sí. nos damos cuenta también que las drogas están en la vida cotidiana de los humanos. Y bueno, la prehistoria para mí era un lugar vacante, que de alguna manera vos venís en esta recolección de bibliografías y de conceptos a llenar un vacío que había, digo. Porque hablamos de 3 libros históricos, digo, no sé, Planta de los Dioses como manera más divulgativa, que es un poco este libro que vos comentabas antes de Hoffman y de Schultes, más químico. Bueno, Planta de los Dioses viene a ser una cuestión más divulgativa Mm. de ese escrito antiguo, o el farmacoteón, o historia de las drogas, pero prehistoria estábamos medio en pañales, digamos. Así que para mí es una temática súper interesante y sin duda vos, Elisa, ya con tu trabajo es un aporte monumental y a su vez también inspirás con tu trabajo a que más gente se interese en esa temática. Así que para mí eh, es, entra este libro ahora dentro de los clásicos, por lo menos, de quien se quiere formar en la disciplina, en la gran disciplina, en la drogología, como diría se llama Zamorini, que es tan amplia y tan diversa. Y bueno, y muestra eso, el aporte de los distintos lados, ¿no? De la química, la historia, la prehistoria. La historia más quizá va vinculada a lo escrito, pero vos estás buceando en un mundo más complejo que es el de los casi objetos y
ya prácticamente a veces ni de los objetos, los espacios. Así que para mí es difícil de trabajar, por eso es necesaria una gran imaginación para elaborar protocolos y proyectos difíciles de llevar a cabo. Mira, Elisa, con lo que decías de los cuentos de hadas relacionados a la historia, recordé y mencionamos recién a Rook con El Camino de Eleusis. Bueno, no sé si conocía ya este, que es bien interesante, que lo alcanza a leer. Sí, sí. Sí, de Rook también, que Pues este no lo conocía, lo tengo que buscar. no, este es alucinante porque te habla de los vestigios chamánicos de los cuentos de hadas europeos y ahí mezcla también, o sea, desde Caperucita Roja, o sea, todo, Blancanieves y todo, y empieza a relacionar dónde está como el elemento enteogénico detrás, y etcétera. Y hay otro trabajo de Rook, este es más conocido también que el otro, que seguro lo conoce, que este ya, Sí, que también, o sea, sí, sí. estos trabajos yo los encuentro alucinantes porque es como desenterrar los misterios que están a la vista de todos en el relato, pero nadie sabe leerlos bien. Y este tipo te dice, pon atención en esto, y se abre como una cartografía totalmente nueva, escondida ahí. Es como lo que hizo Dante también, o sea, Dante en la Divina Comedia eh, logró rescatar una cantidad de personajes paganos brutales por el simple hecho de ponerlos en el infierno. Y eso era tan coherente para estos intolerantes religiosos que no lo quemaron. Pero lo que hizo fue rescatar al Minotauro, rescatar a Pluto, rescatar a personajes que estaba prohibido hablar. Y lo rescata desde el cuento, desde la historia. O sea, el tema de los cuentos de hadas son claves también para que no se haya perdido en el olvido muchos relatos, pues, personajes, y eso significa también pociones y cartografías. O sea, para mí la Odisea misma es una cartografía de la psique, totalmente, como disfrazada de relato heroico. Eh, pero bueno, quería comentarte esto y, Ah, pues muchas gracias. Sí, ese no lo conocía. y, bueno, y nada, y agradecerte de la participación de este podcast. Yo creo que Gracias a vosotros. sí, Intercambio de bibliografía por ambas partes, así que muy enriquecedor. sí, no, muchas gracias por todo lo que nos has contado. Bueno, y yo creo que ya vamos cerrando. No sé si querrías, se te queda un libro sobre la mesa que todavía no has mencionado antes de despedirnos. O, Bueno, tengo aquí unos cuantos. Os voy a mostrar así dos que bueno, este que no le quería dejar de mostrar, que también será recurrente, el de Manolo, porque me ha encantado esa vinculación de el chamanismo y los alucinógenos de manera monográfica, porque es algo recurrente, ¿no? Pero nunca había sido, al menos yo no había leído nada que fuera de manera tan evidente esa relación. ese es el Quería folleto de la como... exposición de chamanismo que hizo en Chile, el que mostraste. Sí, me encantó. Y No ese, sé si conocéis este. no. ¿Vale? Porque hay a veces recopilaciones de textos históricos con relación a las drogas. Comentábamos antes el de Pre-Columbian Mind o referencias en autores grecolatinos, pero estos son en historiadores árabes. Entonces, este me pareció muy curioso. ¿Y quién es el autor o autora de ese? Es una traducción de Indalecio Lozano. Ya. ¿Vale? Y a ver qué más tenía por aquí. Bueno, desde el punto de vista arqueológico, tenía algunos trabajos clásicos. Tenía también. Os Ah, voy mostrando así rápido para no extenderme mucho más. Y quería cerrar con estos dos. Este de Christian Ratz, que me parece una maravilla también, wow, sí, porque a veces, él tiene la enciclopedia también que hizo en conjunto con Claudia Müller, la enciclopedia sí, actualizada. este es precioso. Además, cómo está decorado y bueno, muy bonito. Y este de alucinógenos y cultura, The First, clásico. porque sí, me parece que introduce también esa consideración de cómo la relación que tiene una comunidad
con las drogas es un constructo cultural. Una sustancia no es intrínsecamente buena ni intrínsecamente mala, sino el uso que se haga de ella. Entonces, esta Fármaco. idea me parece muy bonita. Mm, sí, Y genial. bueno, tenía por ahí alguno más, pero ya no os aburro. No, no estamos No, aburridos para nada. no, es un llamado también a Fondo de Cultura Económica que vuelva a reeditar un montón de clásicos que se editaron en los 80s, 90s y después no se reeditaron nunca más. Ese de Peter Firth es un libro espectacular y que nunca Sí. se reeditó, ¿no? Eh, Yo tengo la misma edición que tú mostraste, Elisa, pero está casi destruido. Bueno, ya sabes que como los cuido mucho, sí tengo... Sí, sí, sí. No, voy a aprender ese detalle de ti porque yo los leo mucho, pero no los fotocopio, así que se van gastando, gastando. yo tampoco los escribía hasta que los empecé a escribir, porque me di cuenta que siempre tenía que volver y volver a leer de vuelta, porque, bueno, Uf, entonces es empecé a que yo marcarlos. los No me abro y quedé. los tengo llenos de notitas en papel, claro, no pego nada para que no se estropee. Soy Es así de hermosa esa loca. relación. Es muy No, es considerada hermosa con los libros. esa relación que uno crea con el libro, ¿no? Es súper interesante. Así que, bueno, eh, algo que quieras destacar, que quieras contar más, Elisa. Eh, No, y coincidir con lo que ha dicho antes Benja del valor de la lectura en general, no ya solo sobre las drogas, tema apasionante, sino leer, leer, leer y reflexión crítica y pensar y tener un rato pausado para leer, pararse, no algo rápido en internet, en el móvil, una noticia que nos entra, ya sé de qué va, salto a la siguiente, no, ese momento pausado, que es muy necesario en este mundo. Sí, por la reflexión y la profundidad. No, totalmente alineado contigo, Elisa. Así que, muchas gracias por participar acá. Y bueno, y Gracias a nos vosotros. vemos a fin de año, así que ahí se conocen en persona. Aprovechamos sí, de dejar a invitamos a todos todos. invitados al simposio, los que nos están escuchando. Sí, Bueno, que un poco tiene esta idea, ¿no? De volver a charlar largo y tendido sobre distintos temas y en poder profundidad, juntarnos. claro. Sí. Bueno, muchas gracias.